Saludos, queridos radio oyentes. Es un placer poder saludarles a través de la poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao. Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Bueno, Nelson, ya hemos visto todos los debates. Estamos viendo ya las elecciones para elegir un presidente en este país. Ya falta unas semanas nada más. No sé si tú tuviste tiempo de ver los debates. Sí. Yo lo estuve viendo también. Una cosa que yo me pregunto es, este hombre que está en la cueva de aire acondicionado mirando los satélites, mirando estos debates, que es enemigo de este país, ¿cómo que se llama? Bin Laden, ¿no? Ajá, que manda a matar a la gente, se maten, pero él no se mata, él no va a una fila de gente y explota una bomba a él manda a otros idiotas a hacer esto. Yo me digo, si él tiene gente infiltrada en este país, ¿por quién tú crees que él quisiera que votara? Bueno, él le convendría, yo creo, al señor Kerry, ¿no? Exacto. No hay duda que si ese señor está mirando el debate, él va a querer que Bush pierda. No hay duda de eso. También sabemos que 90 millas de aquí tenemos un enemigo que no, ya caminando se cae y ya creo que se le partió unos huesos en estos días, porque su tiempo está llegando también. Si él tiene infiltrado en este país, yo estoy seguro que también esos infiltrados van a querer. Claro, los enemigos de esta nación lo que quieren es que gane este individuo, ¿no? Exacto. No están interesados que Bush salga. Hay muchas personas, Nelson, que piensan que el gobierno lo va a salvar, que los gobiernos del mundo van a salvarlo, lo van a librar de ciertas cosas. Muchas personas votan para que le den cosas. En otras palabras, están buscando cómo el gobierno le va a resolver soluciones, problemas. Me acuerdo también de personas que vienen a la iglesia de Dios cuando Dios los llama. Muchas personas a veces vienen a la iglesia de Dios no a servir a Dios o a servir a su pueblo, sino vienen a ver qué pueden recibir. Exacto, conseguir algo. Conseguir algo de la iglesia. Afortunadamente hay personas en este país, como en todos los países del mundo, que quieren un gobierno que le den cosas y no están para servir al gobierno, a servir al pueblo. Los líderes muchas veces salen no porque de verdad quieren servir al pueblo o quieren servir a la nación, sino es que están buscando cosas personales para ellos. Beneficios para ellos. Beneficios para ellos. Sí. Por eso es que tú ves tantas mentiras, por eso es que la política es tan sucia de este mundo, porque es un sistema satánico, aunque gracias a Dios estamos en el mejor sistema que hay en el mundo entero, que por lo menos tenemos libertad de poder escoger y votar por un presidente, que otras naciones no tienen esa libertad de poder hacer eso, como en Cuba. Por ejemplo, si tú vives en Cuba, si tú quieres coger un viaje, ir a Hawái o ir a cualquier lado, no puedes, porque no tienes libertad, no tienes libertad de expresión, no hay libertad de la prensa, de viajar, no hay libertad de tener tu propia religión, en otras palabras, de adorar a Dios. No hay libertad, en otras palabras. También sabemos que hay personas como ministros, gente encargada de iglesias,
que son ministros o son pastores, no para servir al pueblo de Dios ni para servir a Dios. Es el primer llamamiento, es servir a Dios. Están para recibir dinero. Es conveniencia. Exacto. Para recibir un salario. Hay muchos que están enseñando ciertas cosas de la Biblia que saben que es mentira, pero la corporación que ellos trabajan, porque es un trabajo que ellos tienen, que le pagan el salario, tienen que enseñar ciertas mentiras que ellos saben en su propio corazón que no son verdades. Exacto. Sí. Así que esto lo vemos en el mundo entero que vivimos. El Padre de Jesucristo, nuestro Padre Celestial, mandó a Cristo a este mundo para enseñarnos de que va a venir un reino, un gobierno que va a durar para siempre, que es el reino de Dios. Él vino a predicar ese evangelio, que es la buena noticia. El evangelio quiere decir la buena noticia del reino de Dios que va a ser establecido en esta tierra en un futuro y va a ser para siempre. Y Cristo nació para ser rey. Así que todo esto lo vemos en la política, lo vemos en los trabajos, lo vemos en las religiones, lo vemos hasta en las casas de la familia. Hay padres que no quieren servir a su familia. Hay madres que no quieren servir a su familia. Porque es un sistema satánico que Satanás tiene confundido al mundo entero. Y es importante que nos demos cuenta. ¿Cuál es la razón que Dios pone un gobierno, Nelson? ¿Cuál es la razón principal que nos dice la palabra de Dios? Que el gobierno Dios lo establece por una razón. Vamos a ir al libro de Romanos, Nelson, primero. Vamos a Romanos 13. Porque aquí en este capítulo nos dice la razón que Dios establece los gobiernos. Muchas personas piensan que el gobierno es para a ver qué me puede dar o qué me puede resolver, pero sin embargo aquí la palabra de Dios nos dice una cosa completamente diferente. Así que los votantes en estas próximas semanas que van a votar deben pensar en estas cosas. ¿Qué es lo que debemos votar? ¿Por quién es que debemos votar? ¿Cuál es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Qué dice Romanos 13, versículo 1? Y leemos en Romanos 13, versículo 1, toda alma se somete a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que esto es una ordenanza de Dios, esto viene de Dios, que es bien importante. Versículo 2. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste, y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí. Así que el que se opone a la ordenación de Dios, está bien claro esto, resiste, y lo que resiste a ellos mismos ganan condenación para sí. Versículo 3. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Quiere decir que el gobierno, Dios lo tiene. El que hace el bien en el mundo, si la persona está haciendo el bien, si no está robando, si está declarando sus income tax, como tiene que hacerlo, y no está robando, no está vendiendo marihuana o droga, en otras palabras, él hace el bien y no el mal. Él no le tiene miedo a ese gobierno que Dios ha puesto, en el gobierno que está viviendo. Si es un gobierno correcto, un gobierno como en este país que estamos, en los Estados Unidos, dice que haz lo bueno y tendrá alabanza de ella. Quiere decir que tú no vas a tener problemas. Si tú estás haciendo el bien y estás viviendo una vida como tienes que vivir o guardando las leyes de este país, no tienes que tener ningún problema contra el gobierno. ¿Qué dice el versículo 4? Porque es ministro de Dios para tu bien, mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo.
Fíjate, esta escritura está bien importante que nos demos cuenta lo que quiere decir. El gobierno que Dios establece, que tiene, es un ministro de Dios. Está puesto por Dios, dice la palabra de Dios aquí, es un ministro de Dios para tu bien. En otras palabras, ese gobierno, si es bueno, te va a proteger a ti. Exacto. Te va a proteger contra la gente mala. Dice aquí, mas si hicieres lo malo, en otras palabras, si tú robas, si tú rompes las leyes de este país y no las obedeces, si tú matas, haces lo malo, en otras palabras, tienes que temer. ¿Por qué? Porque no en vano lleva el cuchillo. En otras palabras, Dios le ha dado el poder al gobierno a tener armas, a tener la espada. Exacto. Porque es un ministro de Dios. En otras palabras, el gobierno está puesto ahí por Dios. Es el que va a ejecutar. Y dice aquí, porque es ministro de Dios, vengador, para castigo del que hace mal. En otras palabras, el que hace mal tiene que ser castigado. Exacto. ¿Okay? Aquí hay muchas personas que están confundidos con lo que Jesucristo enseña, porque Cristo enseña que nosotros personalmente no debemos vengarnos nosotros, pero Dios tiene el gobierno para que haya justicia. Exacto. Para que la justicia se cumple y para cuando haya una persona que mate, hay que usar el cuchillo o la espada. Exacto. Para a la gente que está haciendo el mal. Esto está bien claro y está puesto, dice aquí, que es un ministro de Dios. Está puesto por Dios, está sirviendo a Dios, está haciendo lo que Dios le manda que tiene que hacer para proteger al bueno, proteger el que no está robando, el que no está matando. Es bien importante. Versículo 5. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, más aún por la conciencia. Porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Fíjate, esto es bien importante, porque hay personas que no pagan sus taxes. Están robando al gobierno. Eso está contra la ley de Dios. Tributo quiere decir taxes. Los taxes, sí. Los taxes, los impuestos. Esos impuestos se pagan para eso mismo, para tener el gobierno que son ministros de Dios. Exacto. Fíjate que la palabra aquí de Pablo, fíjate que Pablo estaba bajo el imperio romano. Exacto. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, él estaba bajo el gobierno romano, que era un gobierno que no había libertad. ¿Ok? Pero él sabía que ese gobierno estaba puesto ahí por Dios. Estaba permitido por Dios para proteger lo que hacen el bien, para castigar el que hace el mal, el que roba. Entonces fíjate que aquí dice que hay que pagar los impuestos al gobierno, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. Así que tú sabes, esto aquí tenemos una explicación, un propósito que Dios tiene el gobierno y es para proteger al que está haciendo bien, para que haya justicia, y se supone que sea el ministro, es un ministro de Dios para hacer justicia y para llevar a ejecutar justicia en el momento que hay que hacerlo. Así que esto es bien, bien importante, que nos demos cuenta que esta es una de las explicaciones de la Biblia para qué tiene Dios el gobierno. Exacto. El gobierno está establecido para protegernos a los ciudadanos, que es bien, bien importante. Ahora, Nelson, Cristo vino predicando el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con un gobierno. Es un gobierno que va a ser establecido en un futuro. Vamos a Isaías ahora, Nelson. Isaías 9, que habla de nuestro Señor Jesucristo, una profecía que tiene que ver, que enseña que Él fue nacido para llevar el gobierno de Dios en un futuro cuando Él vuelva la segunda vez. En Isaías 9, versículo 6. Y leemos en Isaías 9 y versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa palabra principado
esa palabra quiere decir el gobierno. gobierno. El gobierno. Sigue leyendo el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjate, aquí está bien, aquí en imperio, la palabra imperio quiere decir gobierno. Y fíjate que la paz no tendrá término. En otras palabras, no siempre va a haber paz. No va a haber guerra en el reino de Dios. Y habla del trono de David, que ya hemos hecho varios programas, que hay un trono físico hoy en día en la tierra, que fue el trono de David, que sabemos que está en Inglaterra o creo que ahora el trono está en Escocia, pero sabemos que está aquí en esta tierra y que él va a reinar en un futuro. Fíjate que en juicio y en justicia, porque para eso es el gobierno. El Exacto. gobierno es para tener justicia, verdadera justicia. Va a ser para siempre. En otras palabras, el gobierno va a ser un gobierno para siempre. Exacto, aunque el votar es un buen método, pero el mejor gobierno lo tenía el pueblo de Israel. El problema fue que rechazaron al gobierno de Dios. Entonces Dios en ese tiempo permitió, ¿no?, que esto pasara, pero cuando vuelva nuevamente, entonces sí va a ser a la fuerza, ¿no? Claro. Y vamos a tener a Cristo personalmente. Exacto. Llevando el reino de Dios, que es tú sabes, que es el verdadero que tiene amor, que va a tener justicia, va a tener la verdad, el verdadero Exacto. reino, y va a haber justicia para el mundo entero y para todas las personas. En otras palabras, él no va a juzgar por la vista. Exacto. Él va a juzgar en los corazones de las personas. El mejor gobierno lo tenía el pueblo de Israel, y siendo que este es el moderno Israel, teníamos el mejor gobierno, ¿no? Exacto. Pero al rechazar a Dios como rey, entonces vinieron los gobiernos humanos, ¿no? Exacto. Y es el mejor método que se tiene ahora en esta nación democrática, ¿no? Exacto. Y si tú te acuerdas de la historia, Israel quería ser igual que las otras naciones, copiarse, y no exacto. quería que Dios gobernara sobre ellos. Exacto. Quería tener un rey, y el profeta, tú sabes, que se puso bien bravo porque Dios le explicó: ellos no están contra ti, ellos están contra mí. Ellos Samuel, no, y lo pueden leer en Samuel 8:7. Vamos ahí, vamos está ahí. la historia, podemos ir ahí también. Vamos a Samuel 8, vamos a leerlo. Porque ahí demuestra, Nelson, que el hombre nunca ha querido que Dios reine sobre ellos. El hombre no quiere que Dios le diga: tienes que hacer esto. No queremos. Por eso es que la verdadera iglesia de Dios tiene que ser una iglesia pequeña, porque somos cabezones, y todavía los que están llamados por Dios son cabezones, y se tienen que dar cabezazos porque no quieren obedecer a Dios. Léelo, Nelson. Y vamos a empezar a leer en Samuel, primera de Samuel, capítulo 8 y versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces, está muy claro, Dios era su rey, pero ellos no quisieron copiar las naciones paganas y que tuviera un rey como tenían las otras naciones. Exacto. Y entonces él le dice que ese rey va a coger dinero de ellos, exacto, va a meterle taxes para el ejército. Exacto, que es lo que estamos viendo hoy en día, que estamos, este hombre que quiere salir para presidente, Kerry, quiere subirle los taxes a la gente. Exacto. No cree que estamos pagando suficientes taxes todavía, y quieren seguir subiendo taxes hasta que ya tú sabes. No están contentos con los taxes que estamos pagando todavía, y muchas veces hemos visto que cuando descubren ciertas cosas que han comprado hasta presillas, que han costado miles y miles de dólares, que es una cosa que botan el dinero muchas veces, y otras personas como siempre están buscando que el gobierno le resuelven a ellos, no que ellos trabajen y tú sabes, resuelvan los problemas que tenemos que resolver. Tratan de conseguir siempre algo del gobierno, ¿no? Exacto. Pero es verdad lo que tú dices, que del primer momento Dios quería que la nación de Israel fuera un ejemplo para el mundo, y ellos no quisieron obedecer a Dios. Dios le había prometido bendiciones, iban a ser la mejor nación en el mundo. Exacto.
Y las otras naciones eventualmente iban a copiar ese ejemplo, ¿no? No, y Dios, el creador del universo, encargado de ello y protegiéndolo contra los enemigos y todo. Pero es como hoy en día, Nelson, que las personas no creen en Dios, no creen en la palabra de Dios, no la estudian, no la leen, no creen que esta es la verdad de Dios, no creen que esta es la palabra de Dios. Y sabemos que por los años y los años, esta palabra han querido ser destruida y no han podido destruirla. Todavía la tenemos hoy aquí y podemos comprobar que es la palabra de Dios. Exacto. Y sobre todo cuando las profecías empiezan a pasar en un futuro, vamos a demostrar muchas cosas que hemos estado enseñando por años y años. Pero viene un reino que va a ser de verdad, un reino que va a reinar. Ese fue el Evangelio, la nueva noticia. Vamos a Marcos capítulo 1, que eso fue lo que Cristo vino a predicar. Marcos capítulo 1, vamos a leer el versículo 14, que lo hemos leído varias veces. En Marcos 1, versículo 14. Leemos en Marcos 1 y versículo 14, más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Así que eso es lo que dice el versículo 15. Y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Así que, y hoy en día también, en las iglesias de Dios, también Dios está... se supone que esté reinando sobre el pueblo de Él, los escogidos espiritualmente, los que se han arrepentido y se han bautizado, pero sin embargo tú ves gente cabezona, como todos los siglos, que no creen en Dios y no tienen fe en Dios, no obedecen a Dios, y entonces después le pasan, no tienen bendiciones, y entonces dice, bueno, ¿y por qué Dios hace esto? Le echa la culpa a Dios por todos los problemas que tienen, y no se dan cuenta que el problema es que nosotros no queremos que Dios intervenga en nuestras vidas. Reine sobre nosotros. Que reine sobre nosotros en nuestras vidas, correcto. Nelson, hay muchas escrituras acerca de este reino de Dios que va a venir en un futuro. Vamos a Lucas 19 un momentico. Lucas 19. Vamos a empezar a leer del versículo 12. En Lucas 19. Y leemos en Lucas 19, versículo 12. Dijo pues, un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. ¿Quién es ese hombre noble, Nelson? Sería Jesucristo. Jesucristo. ¿Y quién es la provincia lejos? Y la provincia... Lejos es el cielo. Él está en la diestra. Él fue al cielo. Exacto, para tomar un reino. Y volver. Y volver. Versículo 13. Versículo 13, más llamado 10 siervos suyos. ¿Por qué tú crees que son 10 siervos, Nelson? Bueno, casi siempre usa el 10, los diezmos, usa... Bueno, no, los 10 siervos es las 10 tribus de Israel, que quiere representar las 10 tribus de Israel. Sigue leyendo. Les dio 10 minas y díjole, negociad entre tanto que vengo. Empero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. No está claro. Exacto. No está claro. Vino Cristo, el Hijo de Dios, aquí y no querían que él estuviera reinando sobre ellos. Hoy en día tampoco la gente, las personas, no quieren que Cristo reine sobre ellos. Sigue leyéndonos. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Fíjate que está hablando de gobierno, está hablando de ciudades que van a gobernar. Versículo 18. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio, tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Este es un hombre que tiene miedo, que Exacto. Sabemos que los cobardes no van a entrar en el reino de Dios. Entonces él le dijo, mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con el logro?
Bueno, Nelson, nos quedamos sin tiempo. Terminen esta escritura. Estamos ofreciendo el libro del gobierno de Dios que tiene que ver con el reino de Dios. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El reino de Dios, ¿sabe usted lo que es? Estamos ofreciendo este folleto. La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo.